Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En estos días, las redes sociales están con varios temas en el tintero. Deuda política, parlacen, reformas constitucionales y muchas cosas más. Pero en unas recientes declaraciones de un youtuber que aparte pertenece al partido Nuevas Ideas y fue también un precandidato, participó en las internas para las elecciones del año 2024. Pertenece o perteneció a Nuevas Ideas USA y es alguien que ha apoyado en primera persona al partido Nuevas Ideas. Pues Cristian de la O en esta semana ha sacado 2 videos que no han dejado indiferente a nadie. Pero a mí en lo personal hay una que me ha dejado bastante inquieto y me causó algún tipo de molestias dentro de mi ser. ¿La razón? Álvaro Méndez. Este personaje que a fuerza de ser sinceros es nefasto de principio a fin, mentiroso, calumniador, ha dicho cosas del presidente Bukele que son totalmente intolerables. Un tipo que todo el dinero del mundo se lo ha gastado en darle paz a la gente, en decir que es el mejor, en decir que él es aquí, en decir que él es allá. Yo sé que en la política se tiene que hacer cosas que uno no lo desea, por lo que algunos le llaman diplomacia. Pero hay límites y una de esas es con gente como él, espectro del infierno, el de Álvaro Méndez. Son líneas que usted, ni yo, ni nadie nunca tendríamos que cruzar. En este video hablaremos sobre las opiniones vertidas a la relación que tuvo Álvaro Méndez con algunas personas de Nuevas Ideas. Cristian de la O es un youtuber miembro del partido Nuevas Ideas que en estos días sacó un video en torno a la problemática suscitada con un diputado del departamento de San Miguel. Pero no solamente habló del diputado, habló de un youtuber y de una persona que al parecer le gusta saludar con sombrero ajeno. Y para muestra un botón. Aquí están las declaraciones de Cristian de la O. Nadie nos puede tratar de acusar por simplemente expresar lo que sentimos y lo que pensamos. En primer lugar me pregunto, ¿por qué Caleb Navarro decidió darle una entrevista a Felipe Ray Tyson para poder enclarecer toda esta problemática y no dársela a quienes manifestaron su descontento, a quienes tenían muchas preguntas? Bueno, posiblemente Felipe fue y él le preguntó que si, mira, te están acusando, te tengo unas preguntas y quiero que me las contestes. Así pienso yo que quizás ha de haber pasado. Pero, viendo la entrevista, a mí me empezaron a surgir muchas más preguntas y no habían respuestas. Y quiero hablar de este tema. Y lo voy a hablar. Lo voy a hablar. Precisamente porque le voy a explicar cómo se vienen dando las cosas. Felipe y Wendy Clavijo son muy allegados. Son bastante allegados. Felipe Ray Tyson con Wendy Clavijo. Hay una persona en los grupitos que andan ahí de cónsules y todo eso, porque hay unos cónsules que lo que le están diciendo a la gente es que no pueden cuestionar a las autoridades de Nuevas Ideas. Y que esa es la razón por la cual no se sientan con Nuevas Ideas USA. A lo que quiero llegar es que ese día quien trajo a Caleb Navarro fue Wendy Clavijo. Yo ahí tengo las fotos también. Tomé video, fotos y todo, yo apoyando como siempre. Volviendo a lo de Felipe, yo no pude pagarle el hotel a Felipe, que él decía que le dijo a los de Nuevas Ideas USA que lo único que él pedía eran los viáticos, que le pagaran el hotel y que le pagaran el vuelo para venirse a los diputados, a lo de los diputados. Cuando, si estamos en esta misión, yo siento de que es por amor,
no porque me paguen los viáticos. A mí, ¿cuándo me han pagado los viáticos? De nada, a mí jamás nadie. Ya después su patrocinador le consiguió el hotel y él fue el que yo lo fui a dejar al hotel y todo. Y luego nos vamos con Felipe a un evento que tenía la secretaría. Y lo curioso para mí es de que ese evento, los organizadores de ese evento son los allegados a Álvaro Méndez. Pero allá andaba Álvaro Méndez, que de hecho Álvaro Méndez no dejó, Felipe ahí tiene los videos, Álvaro Méndez no dejó que Wendy Clavijo, a pesar que le habían dado un espacio en el evento para tener allá al presidente Nayib Bukele, no la dejaron subirse a la tarima. Yo me puse a pensar, ¿cómo es posible de que, como el partido Nuevas Ideas, estemos en un evento en el cual el círculo organizador tiene nexos o está cerca de Álvaro Méndez, que tiene su estilo? No lo comparto, él tiene su estilo, ha hablado mal de tantas personas, del presidente y su familia, yo eso no lo celebro, no lo aplaudo. Felipe me trató de convencer de que Nuevas Ideas USA, según lo que yo logré entenderle a Felipe, eran personas en contra de Nuevas Ideas cuando yo he estado aquí. Y cuando los diputados, todos los diputados vinieron con el grupo, con el equipo Nuevas Ideas USA. ¿Cómo va a ser eso posible? Lo que pasa es que al equipo Nuevas Ideas USA lo que le ha molestado siempre es que Wendy no organiza los eventos, sin embargo, siempre llega a sentarse enfrente de los eventos. Wendy no es quien organiza o que va a hablar con empresarios para que puedan traer a la causa. Solamente llega el día del evento para tomarse fotos con los diputados, volviendo ahora, sabiendo ya que Wendy Clavijo y Caleb Navarro quizás tienen, bueno, de autoridad de secretaria en el exterior, con Caleb Navarro, tienen un nexo quizás fuerte, ¿no? Por su autoridad partidaria. Y porque algunas personas en los grupos comentan que Caleb es el protegido de Wendy. Eso no lo digo yo, ahí tengo yo donde dicen eso. Eso es lo que la gente percibe, no que sea una realidad. Me parece unas declaraciones muy valientes y sorprendentes de su parte. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión sobre las personas que están alrededor de todo esto. El simple hecho de acercar una postura o pedirle al mismo espectro del infierno de Álvaro Méndez que le den un espacio en tarima y negociar con él, me parece una de dos: demasiada ingenuidad o demasiada sinvergüenzada. Y ojo, que podría haber un contubernio detrás de todo esto. Y no es descabellado pensar en esta posibilidad. Porque una persona como el señor Méndez, que tanto atacó, tanta mentira, tanta acusación basada en los elefantes rosas y en los inventos que solo caben en su cabeza, donde su vida es basada en la calumnia, en la mentira hacia el presidente Nayib Bukele. ¿Será que hubo una negociación? ¿Será que hay algo oscuro? Me parece posible que en este lapsus horrendus pudieran tener alguna justificación. Las declaraciones de Cristian de la O me parecen bastante fuertes, tomando en cuenta que acusa directamente a Wendy Clavijo, una persona que dentro de Nuevas Ideas ostenta el cargo de ser la representante de la diáspora. Si lo ha hecho bien o mal, que lo juzguen aquellos que los cuales les ha dicho que sí, pero que todos sabemos que no. Por esta razón, Wendy Clavijo en los medios sociales, muchos se manifiestan, y esto no es mi opinión, esto es información de varios creadores de contenido y personas del partido, que ella solo llega a los eventos a saludar con sombrero ajeno. Aparte del poco apoyo del que muchos se quejan, especialmente de ella para el partido y sus diversos eventos, en los cuales requieren por lo menos de apoyo moral, pero ella por los comentarios no aparece por ningún lado. Negociar con el espectro del diablo de Álvaro Méndez ya es algo descabellado. No podemos nosotros pensar que esta situación tenga que ir más allá de negociaciones y protección de algunos que parece que nacieron en San Miguel. El hecho de hablar de protegidos y de encubrir ciertas cosas que casualmente, y digo casualmente por no decir otra cosa,
Cristian de la O denuncia abiertamente a un youtuber que pide vuelos, hoteles y viáticos y que es el mismo donde se refugian estas personas en su programa. Y que todos son de San Miguel. ¿Casualidad, coincidencia o descaro? Usted saque sus propias conclusiones. Pero de algo hay que tener claro. No podemos negociar bajo ninguna circunstancia, aunque sean políticos o youtubers, con aquellos que son simplemente una lacra política y que viven de querer ver a El Salvador regresar a los tiempos de Arena y el FMLN. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Las reformas constitucionales en El Salvador son una realidad que está caminando. Y de acuerdo al Ejecutivo número 295 de fecha 24 de agosto del año 2020, publicado en el Diario Oficial número 176, tomo 428, el día 1 de septiembre del año 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, nombró al vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, como delegado presidencial para llevar a cabo un proceso de estudio, análisis, discusión y propuesta de todas las iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional. El nombramiento del vicepresidente tiene como finalidad obtener una normativa moderna y eficiente que esté acorde a las necesidades actuales de la sociedad. Este proceso que ha comenzado es algo por lo cual los salvadoreños hemos venido exigiendo a gritos que sea reformada, especialmente por venir de una época triste en nuestro país, la cual constitución fue firmada en estado de ebriedad por el fundador de la clica arenera, Roberto D'Aubuisson. El proyecto de reforma fue presentada el 15 de septiembre del año 2021. Pero en estos días, en las redes sociales ha venido surgiendo un artículo en especial que es el número 3, donde se prohíbe la discriminación. Que esto me parece perfecto, hasta que menciona identidad y expresión de género. En este video daré mi punto de vista personal como ciudadano y padre de familia, y por qué dejar este apartado es muy, pero muy peligroso para la familia salvadoreña. La dignidad de cada persona creada a imagen de Dios tiene que ser respetada sin importar en lo que crea, en lo que siente y en lo que quiera hacer. Pero todo esto en el papel suena muy bonito, se escucha perfecto y es un ideal que todos seres humanos deberíamos respetar. Pero el papel aguanta con todo. Menos con estas palabras donde menciona identidad y género. Esta palabra, en resumen, y para no meternos en tecnicismos que lo dicho que hace dicha ideología, es confundir a muchísima gente. Es ir totalmente en contra de la biología humana. Tú eres como te sientes, no como Dios te creó. Y si hablamos de ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos mucho que decir. Esta ideología o quienes apoyan este tipo de pensamientos están totalmente en contra de la creación del hombre y mujer. No existe y no existirá por más que se sientan o quieran imponer cómo se sienten. Jamás podrán, y repito, jamás podrán, y lo digo de nuevo, jamás podrán contra la creación de Dios, porque de algo sí estoy seguro, Dios no se equivoca. Esas palabras reflejadas en un artículo de la Constitución abren la puerta para que estas personas tengan un amparo jurídico para poder hacer este tipo de situaciones. ¿Tiene derecho a sentirse contrario de cómo vino el mundo? Sí. ¿Tiene derecho a hacer con su vida íntima lo que quiera? Sí. ¿Tiene derecho a no ser discriminado como persona biológicamente nacida? Sí. ¿Tiene derecho a expresar actos inmorales? No. ¿Tiene derecho a mostrar sus partes íntimas en plazas públicas? No. ¿Tiene derecho a pervertir la inocencia de los niños imponiendo su ideología macabra que desorienta por completa la parte formativa de los menores? No. El poner este artículo en la Constitución solo da paso a que estas personas se amparen en la ley para sentirse que pueden hacer lo que se les venga en gana.
Pero algo tiene que quedar claro. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Y eso que solo he mencionado una parte de un todo. Nosotros, los que estamos seguros de nuestra sexualidad, somos inmensamente la mayoría. Y ustedes, que son como la oposición, una minoría, demuestra que hacen más ruido y todos los derechos por los que pelean son en base a sus bajas pasiones. Dejar esas palabras en el artículo 3 de nuestra Constitución, aunque hablen de la no discriminación, le abre una puerta para que esta gente, que ante cualquier manifestación de parte nuestra contra este comportamiento, contra la moral y el respeto a los niños, ellos fácilmente pueden hacérseles víctimas. Que no les cuesta mucho y decir que nosotros estamos discriminándolos al no aceptarlos como ellos son. Es una práctica que ellos aplican en todo el mundo. Se los digo yo, que vivo en un país que así es su comportamiento, así son este tipo de personas. Señores diputados de la Asamblea Legislativa, pedimos de manera vehemente sea modificado este artículo, que sea borrado del artículo número 3, específicamente donde se habla de la ideología de género. Ellos ya tienen los derechos por haber nacido hombre y mujer. Les guste o no les guste, es una verdad irrefutable. Si tú apoyas que sea borrado el artículo 3 donde habla de la ideología de género, escribe en los comentarios y compártelos para que les quede claro nuestra postura, que estamos totalmente en contra de esta perversa ideología. La Semana Santa ha terminado, pero en El Salvador se ha vivido con el fervor de siempre, sobre todo aquellos que se tomaron muy bien el papel de Judas, porque han aparecido muchísimos en las redes sociales en todo este tiempo santo. Desde los actores en los viacrucis hasta creadores de contenido que traicionaron la confianza pidiendo prestado para poder tener a su pata al lado. Pero la política no se quedó atrás. Una Semana Santa donde el personaje de Judas salió e invadió el corazón de muchos, especialmente en la política salvadoreña, y en especial en aquellos que simpatizan con nuevas ideas. Primero, tenemos que entender por qué Judas es tan importante en la historia de la humanidad. Y para meternos un poco en la historia, recordemos que el mismo Jesús tenía a 12 apóstoles elegidos por él, donde estaban o tenían un discípulo amado, a sus discípulos preferidos y en especial al que le tenía toda la confianza. Recordemos que Judas era el discípulo en el que Jesús más confiaba, porque él era el administrador de la plata, del dinero. Por eso muchos creen que por eso vendió a Cristo, porque le gustaba el dinero. Pero ¿será que si entramos en un análisis más profundo, descubramos que Judas vende a Jesús porque quiere recobrar su inversión de tiempo al lado de él? ¿Cuántos Judas no conocemos así en la política salvadoreña? Que cuando ven las cosas que ya no les favorece, venden su lealtad con tal de mantener o recuperar la inversión que hicieron por el partido político. Llámese tiempo o llámese inversión no retribuible. En este video diremos quiénes son esos Judas dentro de Nuevas Ideas que de caballos de Troya se han convertido en ponis de Troya. Diferentes comentarios en redes sociales, diferentes opiniones, diferentes posturas, diferentes maneras de pensar, pero un solo culpable.
el poder. Muchos afirman que el poder corrompe a las personas, pero realmente el poder solo corrompe a la gente que de antemano tiene una pobre moral. Cuando uno comparte ideales o un proyecto nuevo, significa rodearse de personas que empatizan con tus mismos ideales. El problema que cuando muchos de estos que andan hoy día levantando banderas, o mejor dicho, escribiendo tweets en apoyo al partido o al presidente, ya con eso creen que su participación en una parte del hueso está asegurada. El error de muchos es que toman la política no como un servicio, sino como un negocio o una inversión a corto, mediano y largo plazo. Pero entonces, tus ideales no fueron sinceros, sino convenientes. Te apoyo, pero ¿a cambio de qué? Muchos de los que hoy en día no se sienten contentos con nuevas ideas y su accionar se debe a diferentes motivos que lo expresan en las redes sociales, y muchos son totalmente válidos. Pero muy diferente es que tú no estés contento con nuevas ideas porque no recibiste nada a cambio. Para muchos de los Judas, su lealtad se basa simplemente en el interés. Y como todo buen pony de Troya, cuando el interés no sale como les parece, comienzan a utilizar la estrategia de sacar la información en las redes sociales. Libertad es una palabra que lleva una responsabilidad, pero la lealtad es algo del cual parecen no conocer y pierden la vergüenza moral y comienzan los ataques sin importar que sean cosas que pasaron hace un par de años atrás. Y viendo todo esto que ha sucedido, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién guarda conversaciones de hace más de 2 años? ¿Quiénes son las personas que saludan con sombrero ajeno? ¿Quiénes son aquellos que ponen en tela de juicio su propia palabra? ¿Quiénes son aquellos que se cambian de chaleco cada vez que mejor les parezca? Esas preguntas pueden ayudar un poco a cuestionarnos. ¿Quiénes están por un proyecto de cambio en nuestro país basado en su amor sin interés a cambio? ¿O quiénes están por otra cosa? Hay cosas malas dentro del partido Nuevas Ideas, eso es indudable. Pero tener cosas malas y mirar siempre al lado y guardar silencio es dar el beneficio de la duda a aquellos que tienen un resentimiento personal o poseen un enojo personal con miembros del mismo partido, y que su respuesta se basa más en contestaciones desde el hígado. Son cosas que tenemos que pensar y reflexionar, que si eso es lo que realmente queremos para nuestro país. Los ponis de Troya hoy en día se disfrazan de diferentes formas. El problema es cuando los protagonistas de la historia se esconden bajo la bandera del mismo Judas. Caminas junto al partido, pero lo vendes cuando ya no tienen con qué pagarte. Para ti, ¿quiénes son los ponis de Troya y los Judas de Nuevas Ideas? Escríbelo en los comentarios y de esta manera empecemos nosotros a contribuir a ser parte de algo que nació del pueblo. Y si no quieren escuchar al pueblo, entonces me he equivocado en creer que las personas que están ahí no son capaces de llevar el partido más grande de todo El Salvador. En estos días, las redes sociales han tomado un papel protagónico y se han convertido en la manera más fácil de saber qué está pasando tanto con tus amigos como lo que sucede en el mundo. Desde la más puritana y restrictiva como lo es Facebook, y los creadores de contenido entenderán a lo que me refiero, hasta la plataforma más libre como lo es Twitter, ahora X. Y es esta última donde el presidente Nayib Bukele tiene más actividad, con más de 6 millones de seguidores. El presidente Bukele
Lo digo con firmeza, es el único influencer que existe en El Salvador. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Los demás solo son comunicadores o creadores de contenido. Tomando en cuenta que un influencer es una persona activa en redes sociales que por su estilo de vida, valores o creencias ejerce un influjo directo en un cierto número de seguidores. Y en realidad, el presidente Bukele es el único con estas características. Pero llama también la atención las personas a las que sigue y de manera personal a los que él ha bloqueado de manera permanente de su red social. La razón tiene que ser algo muy grande para que el presidente de la República haya tomado dicha decisión. En este video te mostraremos quiénes son algunos de los bloqueados por el presidente. Te puedo asegurar que el último es el más chantajista y viperino de todos. El presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por muchas cosas positivas, desde ser un perfecto comunicador hasta ser un estratega y visionario. Pero dentro de todo, llama poderosamente la atención las personas que ya son conocidas, que son y han sido bloqueadas por él personalmente. Y que su característica principal es que ellos hablan de combatir la corrupción desde la óptica que viene de otra galaxia. Una de las bloqueadas ha tomado relevancia en estos días por haber sacado audios y conversaciones de hace más de 2 años de carácter privados. Lo interesante de todo esto es que estas personas decidieron en su momento ser parte, y al igual que el mismo Judas camina junto al maestro, al final decide venderlo, porque su convicción se basa en el interés y no en el ideal. Cabe recalcar que ambas personas fueron bloqueadas la misma fecha, el 8 de marzo del año 2024. La razón de la fecha no tiene nada de relevante, pero sí hay que tomar en cuenta que la decisión de bloquear a estas personas por parte del presi tiene que ser de bastante peso para mandar un mensaje y decirles que una cosa es cuestionar y otra muy diferente es mentir. ¿Capichi? Capichi. Por otra parte, nos encontramos con el personaje de los mocos verdes. Este fue bloqueado por diferentes circunstancias, sean las principales porque es un ave de carroña, es un mameluco con roña, es un impresentable de presencia, sabandija y mamarracho despreciable, cucaracha de olor a pestilencia, un perfecto heredero de Lucifer, y como no discrimino nada, no te diré que sos bruto. Eres una letrina automatizada, aparte de troglodita y cavernícola, un epíteto malsonante y una cobarde caperucita, que se escuda en otra galaxia donde el cerebro está tan desarrollado que aún sigue viviendo en la Tierra. ¿Por qué será? Bueno, y como tampoco te creo capaz de entenderlo, lo antes mencionado, seguiré. Este personaje fue bloqueado por el presidente Bukele por las razones antes mencionadas, y muchas otras más que creo que no alcanzaría ese tiempo para describirlo. Todo lo que simboliza esta persona que anda chantajeando a las personas utilizando el nombre de Dios en vano. De algo sí estoy muy seguro. Un hombre que tiene una familia, 2 hijas que cuidar, una esposa a la cual amar, un país el cual encauzar y llevar el peso de más de 7 millones de salvadoreños, no te va a bloquear por gusto. Te bloqueará porque quiere mandar un mensaje muy claro que no aceptará chantajes a base de mentiras de personas que no son más
que unos ponis de Troya. Si nos vamos al campo de la ciencia ficción, esta visión vincula el origen de Drácula con Judas, el hombre que bebió la sangre de Jesús y que lo traicionó por unas monedas de plata para luego morir colgado de un madero y condenarse a una oscuridad perpetua. No se crean esto que acabo de decir, por favor. Esto es solo ciencia ficción, pero de algo sí estoy seguro. Es que se vendieron. Les apasiona y les encanta ver sangre. De eso no me cabe ninguna duda. Por eso te bloquearon. ¿Y tú? ¿Conoces a otra persona más que ha sido bloqueada por el Prezi? Escríbele en los comentarios y así nos enteramos a quién más ha bloqueado el presidente de la República. El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre otorgar 5,000 pasaportes a profesionales altamente cualificados no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a aquellos que vemos como que esto servirá para poder sembrar semillas del desarrollo en años venideros. Pero como siempre, no hace falta las lumbreras de la oposición, que solo son oposición por serlo y no piensan nada más. Es que tener un protagonismo negativo y como cosa extraña, siempre tienen la solución a todo. El único detalle es que cuando ellos fueron gobierno, ya sabemos cuáles fueron sus soluciones. Mientras Arena nos dejaba maquilas y el FMLN fábrica de empleos, partidos que nunca le apostaron a la educación por el temor de que personas educadas les ganaran el mandado en todos los sentidos. Gobierno de El Salvador ofrece 5,000 pasaportes a científicos, médicos y artistas. Las personas que se amparen a la iniciativa del Ejecutivo estarán exentas de pagar impuestos y aranceles para el traslado de sus familias y activos a El Salvador, así lo ha anunciado el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de X. Estamos ofreciendo 5,000 pasaportes gratuitos equivalentes a $5,000 millones en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Esto representa menos del 0,1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema. A pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, facilitaremos su reubicación garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles, anunció el mandatario. Su propuesta fue respaldada inmediatamente en redes sociales por diputados del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, incluido el jefe de bancada, Cristian Guevara. Para ser potencia económica primero debemos ser potencia cultural y científica, consideró el legislador. El presidente Nayib Bukele le abrió las puertas, además de facilitar su reubicación garantizando un 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos a muchas personas profesionales altamente cualificados. Esto incluye artículos de valor comercial como software y equipos y propiedad intelectual. Para la oposición ridícula que, como siempre, les encanta tergiversar las cosas, les recuerdo que el presidente invitó a venir. No les dijo les vamos a dar trabajo. Espero entiendan la diferencia de una con la otra. Hoy se ofrecen 5,000 pasaportes que vale $1 millón, ¿verdad? Porque fue una política que este gobierno, y que tiene todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? De vender pasaportes en $1 millón, y yo lo dije en su momento y me dijeron que estaba loco. En este video daremos una respuesta a las mentes brillantes de nuestro país, en especial a la gente de oposición, y espero que entiendan el sarcasmo. Y les diré por qué tienen miedo de esta propuesta. Y les aseguro que no es el miedo a ser desplazados.
porque ellos, como son muy inteligentes y altamente cualificados, les aseguro que no estarían pataleando en este momento, porque la gente inteligente entiende a los inteligentes. Este mensaje va para los 5.000 científicos, filósofos y artistas que vendrán a El Salvador. Necesitamos que nos ayuden a solucionar estos problemas, dado que somos muy primitivos y tercermundistas para solucionarlos solos. El salario mínimo no alcanza. No sé cómo sucede en sus países, pero aquí la inflación nos está comiendo los pies. Sé que van a querer comprar una vivienda en El Salvador. Para ustedes no es un problema, pero para los salvadoreños sí es un problema. ¿Sabían que 91 de cada 100 salvadoreños no es poseedor de su vivienda? Ustedes dan clases en las universidades más prestigiosas del mundo. En El Salvador las universidades tienen métodos pedagógicos mediocres y formas de enseñanza del siglo XIX. Así que si quieren que sus hijos estudien aquí, yo me lo pensaría 2 veces. El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre los 5,000 pasaportes han activado a las mentes brillantes del mundo y a las lumbreras de la oposición también en El Salvador. Mi pregunta es, ¿por qué razón odian tanto a El Salvador? ¿Por qué siempre tienen que rezongar ante una propuesta visionaria que beneficiará a El Salvador y que le dará otro tipo de plus a nuestro país? Ustedes siempre andan con el resentimiento todo el tiempo. Si ustedes oposición fueran personas inteligentes, no se vieran tan amenazados a que personas inteligentes vinieran al país. Pero ustedes demuestran que la ausencia de inteligencia se les nota desde un avión de noche con lentes polarizados en una inmensa tormenta. Se miran lo brillante que ustedes son. El aporte del presidente y la visión va más allá de dar pasaportes. El poder traer su tecnología y sus derechos de uso le dan al país un plus a nivel internacional. ¿En qué país se está desarrollando grandes avances en diferentes materias? Científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados son los que el presidente ha invitado a venir a El Salvador. En ningún momento les dijo que aquí tendrán trabajo, como algunos ya andan saltando que perderán sus empleos. ¿Por qué será? ¿Qué pasará cuando un científico haga un descubrimiento importante? ¿Dónde se producirá la noticia? ¿Dónde será patentada este descubrimiento? ¿Dónde estarán los ojos del mundo? ¿Dónde se invertirán los recursos y programas? Sí, ya saben dónde. En El Salvador. ¿Qué pasará cuando médicos especialistas empiecen a desarrollar hallazgos médicos y realicen operaciones que no se realizan en otra parte del mundo? Porque el talento médico estará ¿a dónde? Sí, en El Salvador. ¿Qué pasará cuando un artista patente una obra que sea un hit mundial y su registro y los derechos fueron inscritos, ¿saben dónde? En El Salvador. Díganme ustedes, ¿dónde van a pagar las regalías si no es en El Salvador? Tenemos que ver esto, aparte de ser una inversión a mediano y largo plazo, también es una fuente generadora de nuevos empleos para un país que necesita diversificar sus ingresos en diferentes rubros, porque tenemos que reconocer que no tenemos una extensión territorial para traer industria. Lo que necesitamos es que lo que vendamos de ahora en adelante al mundo no solo sea un turismo de bellezas naturales. También necesitamos vender un país de turismo médico. Necesitamos vender al mundo medicamentos de alta calidad. Necesitamos exportar música, arte y muchas cosas más. El Salvador estuvo a la vanguardia con los mayas, mentes brillantes que fueron los primeros en inventar un telescopio, por ejemplo. Predijeron el movimiento del Sol, los ciclos de la Luna y los movimientos de algunos planetas y constelaciones. Conocían la periodicidad de los eclipses gracias a fórmulas, las que escribieron en monumentos de piedra. Además de edificios hidráulicos, sistemas de filtración, la goma o el caucho, también innovaron en medicinas e inventaron el método más fácil para enamorar a una persona o para reconciliarse con la pareja. Y estos fueron los chocolates. El Salvador tiene que regresar a esta época donde empiezan a surgir mentes brillantes y se empiece a aprender de ellos.
El día de ayer llegó el astronauta salvadoreño Fran Rubio, alguien que ostenta el récord espacial y una mente privilegiada. Es increíble el cambio que he visto en este país y me da mucha felicidad de estar aquí de nuevo. La cultura salvadoreña ha sido parte de mi creencia, por todo lo que me enseñó mi mamá, en términos del trabajo, de cómo se dedica uno a las metas. Y todo eso son cosas y rasgos que también caracterizan a todos los salvadoreños. Entonces para mí es un gran honor poder representar este país y este pueblo y esta gente en cosas como visitar el espacio. Yo, Mau Caballero, en lo personal, prefiero una y mil veces escuchar a una mente brillante como Fran Rubio, que aporta e inspira, en vez de escuchar a la oposición que decepciona con su mentalidad brillante, donde su mejor propuesta fue volver a que los niños jugaran con capiruchos. ¿Y tú qué prefieres? Te leo en los comentarios. La actual diputada por el partido Vamos, Claudia Ortiz, mejor conocida como la Nono, interpuso una demanda a Diario de El Salvador por una publicación del pasado 19 de febrero, lo cual, en resumen, dijo lo siguiente. Los aliados políticos de las pandillas, Arena y Vamos, lograron mantener presencia en la Asamblea Legislativa. Eso demanda que la lucha contra las pandillas se mantenga. La diputada, que funciona con fondos públicos, brindó una conferencia dando detalles de dicha demanda. Por eso queremos hacer de conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública que en la columna titulada Ganó el Pueblo, publicada el 19 de febrero de 2024, el diario El Salvador acusa al partido Vamos falsamente de ser el aliado político de las pandillas. Esto es falso. La aseveración del diario El Salvador podría incluso constituir el delito de calumnia. La aseveración del diario El Salvador es una rotunda mentira. Por eso hemos exigido al diario El Salvador, en el marco de lo que la ley nos ampara, hemos exigido al diario El Salvador el uso del derecho de respuesta. Un derecho que es amparado a nivel nacional e internacional, y es un derecho que sirve para proteger la libertad de expresión y el honor de todas las personas. En ese sentido, la ley nos habilita a exigirle a este medio que está difundiendo mentiras con fondos públicos que publique una aclaración elaborada por nosotros en su periódico. Luego de 3 días, que es lo que la ley le da, luego de nosotros hacer esa solicitud al medio, el medio no ha publicado dicha aclaración, por lo cual nosotros hemos decidido elevar este tema a una instancia judicial y, con base también en la ley, pedirle a un juez que le ordene a este medio publicar la aclaración que nosotros le hemos solicitado. El órgano judicial ya inició el proceso, queremos dar esto a conocer a todos ustedes, ya inició el proceso, admitió la demanda y este día se cumpliría el plazo para que el diario El Salvador se pronuncie al respecto. Estamos poniendo aquí a prueba el sistema y esa es la razón también de esta conferencia de prensa. Hacerles saber a ustedes y también para que estén vigilantes de que aquí solo pueden pasar 2 cosas. Una, o el diario El Salvador nos da el derecho de respuesta y acepta públicamente que ha publicado una mentira. Pero el reportaje del diario El Salvador habla de aliado de los pandilleros. La pregunta es, ¿ustedes creen que el reportaje miente o dice la verdad? Pues vamos y retrocedamos al pasado. Claudia Ortiz, quien trabajó por 12 años en Funde, donde su director ejecutivo es Roberto Rubio, que fue acusado de lavado de dinero y activos, aparte de recibir sobresueldos.
pues la diputada Claudia Ortiz trabajó en dicha institución por 12 años. Y nos vamos a quedar con ese año en especial, 2018. Memorícelo, no se le olvide. En este video daremos una reseña porque el diario de El Salvador quizás no estaba tan equivocado después de todo. Quiero aclarar. Antes de seguir, este video puede ser censurado. Así que les pido compartan este video porque analizaremos esta demanda que es realizada con recursos públicos. Claudia Ortiz, de todos es conocido que le gusta tirar la piedra y esconder la mano. Habla de respeto hacia su persona, pero ella ofende y tilda de sopilotes y puchabotones a los demás. Se roba propuestas a sus mismos miembros de su partido. La señorita Ortiz se caracteriza por apoyar a los vendedores, a los desmovilizados, a la comunidad LGBTI y en especial a las familias de los pandilleros. ¿Será una casualidad estos apoyos? Porque las matemáticas no mienten. 70,000 pandilleros a voto por familia, resultado un curul en la asamblea. Pero esto no viene de ahora. ¿Se recuerdan cuando les mencioné en el año 2018? Claudia Ortiz trabajaba en Funde y ese año sacaron una revista llamada Oscuro. Este fue un cómic para jóvenes que fue decomisado por la Policía Nacional Civil por considerar que promueve la violencia y la cultura de las pandillas. Fue en el departamento de San Vicente, en varios lugares, incautamos aproximadamente 1,500. Fue distribuido por Funde, según ellos, en el marco de los programas de prevención de la violencia de un consorcio de ONGs con apoyo de la AID. Es que aquí es por gusto, no vas a pasar de lo mismo. ¿O querés acabar igual que yo? For the victory lap, though. ¡Quiero mi venganza! Los dragones cuidan a su homies, men. ¡Ey, no! Tenés que decidir quién querés ser, Oscar o Oscuro. Este cómic, que solo pudo ser diseñado por gente que estuvo dentro de las pandillas, porque conocían a la perfección su lenguaje. Es un superhéroe que antes estaba en las pandillas y por X circunstancias se convierte en un superhéroe que combate. La pregunta es, ¿cómo es posible de que una fundación como estas no haya tenido ningún tipo de investigación oficial cuando distribuían material para jóvenes y básicamente les enseñaban el modo de vida de las maras? ¿Cómo es posible que lo distribuían promoviendo la cultura de las maras? ¿Qué relación tenían los que trabajaban en este tiempo con las maras para patrocinar un cómic y lo distribuían como que fuera propaganda política? ¿Cómo es posible que personas que dicen tener doctorados, maestrías, licenciaturas, lumbreras de nuestra sociedad, distribuían material para promover a la mayor desgracia que nuestro país ha tenido en su historia? No, indudablemente es bastante erróneo este tipo de material visual porque sabemos que nuestro país tiene altos índices delincuenciales y en estos paquines, historietas, como le podamos llamar, se puede ver evidentemente que están enalteciendo a los pandilleros, pues. O no saben. Libérenlos ya. Libérenlos ya. La defensa de las pandillas y pedir que los liberen ya no viene de ahora. Vemos que viene desde hace tiempo. Y mi pregunta es, ¿de dónde vienen estos fondos para hacer este tipo de cosas? Y no solo eso, tener fondos para poder formar también partidos políticos. Según el balance de Funde en el año 2022, su total de activos y pasivos sobrepasan más de $500,000. Los fondos públicos de los que habla la señora Ortiz, de lo cual hoy se siente tan indignada, porque Diario El Salvador escribió no solamente el sentir de una gran parte del pueblo. Usted habla de hablar con la verdad,
Pero usted, ¿cuántas veces nos ha hablado con la verdad, señora Claudia Ortiz? Juzguen ustedes, ¿quién habla con la verdad? ¿Un diario que manifiesta el sentir del pueblo o una diputada que nos ha venido engañando con campañas políticas de otros países para poder atacar al gobierno? Y les recuerdo que todo lo que hace esta señora y dice que es pagado con fondos públicos, esto definitivamente lo paga usted. ¿Y por qué lo hace? Para alimentar la baja autoestima de una mujer que lo único claro que tiene es dónde buscar los apoyos para ella seguir con sus malvadas intenciones. Le pregunto a las personas que votaron por ella, ¿su voto fue libre y democrático? ¿O simplemente pensaron que ella iba a cambiar la realidad de los pandilleros en el Secot? Lamento informarles que lo único que lograron es darle un micrófono a alguien que la hipocresía es su compañera de viaje. Habla de libertad de expresión, pero ella siempre quiere callar a la gente que no piensa como ella. Cuando se le toca a sus angelitos, la que guarda silencio definitivamente se llama Claudia Ortiz. El reciente conflicto entre Ecuador y México ha trascendido como era de esperarse. Por una parte, el que más ha llorado por todo es el expresidente exigido por las autoridades ecuatorianas y el cual goza de un asilo político en Bélgica. Ha sido uno de los que más ha llorado en todo este caso. Ecuatorianas, ecuatorianos, un inmenso abrazo en estos momentos tan duros que vive la patria. Cuando un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional sin precedentes. No le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros. Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Y no pida disculpas a México por la salvajada que se le ocurrió hacer. Retrotraiga la situación hasta antes de la incursión en la embajada y del salvoconducto como ordena el derecho internacional, los tratados firmados por el país, a un asilado político como es Jorge Glass Espinel. Vamos, pueblo ecuatoriano. Saldremos adelante, aunque el daño es enorme. Es hasta una medida torpe, no solo bárbara, ilegal, torpe, porque expone a nuestras delegaciones diplomáticas. Mañana cualquiera puede entrar en ellas. Expone a nuestro personal diplomático. Ya han recibido agresiones ecuatorianos en México, lo cual también es injustificable. Pero el único culpable de todo esto se llama Daniel Noboa Acín. Pues resulta que en este proceso se ha empezado a ver cosas interesantes. Y todo lo que se ha empezado a salir a la luz y las opiniones tanto de aquellos que están a favor o en contra no se han hecho esperar. Pues en todo este conflicto ha salido un nuevo protagonista y ese es El Salvador. Bueno, Ecuador votó a favor de Ecuador, ¿no? Era lógico. Y El Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse, ¿no? Desde el enamorado de Nayib Bukele, Jaime Bailey, que más parece loba herida, que no supera el desprecio del presidente Bukele, hasta creadores de contenido mexicanos que han empezado un ataque hacia el presidente de la República, Nayib Bukele. Nayib Bukele se convierte en un pelele, en un cómplice de la corrupción, pero también en un cómplice del autoritarismo, en una figurita más del neoliberalismo que tanto daño le hace a Latinoamérica. El presidente salvadoreño, que muchos lo tienen encumbrado en un altar, demuestra que no tiene capacidad propia de resolución de conflictos y también deja muy en claro que simple y sencillamente es un empresario hecho político. Resulta que el día de hoy la OEA ya sesionó y ya prácticamente emitió un veredicto en el caso de la irrupción del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México. Con 29 países a favor y solo Ecuador en contra, el que no quiso votar, el que tuvo miedo porque ya tiene acuerdos con Noboa, acuerdos comerciales, es nada más y nada menos que Nayib Bukele. Y les comento, lo de Ecuador es bastante grave porque El Salvador ahora se suma a este tipo de acciones, prácticamente arropa, prácticamente da la razón a Ecuador. Desde un impresentable, que aparte es un burro con orejas de ser el rey de todos, ellos llaman al presidente Bukele por haberse abstenido en la votación de la OEA, se refieren a él como un pelele. Mientras el otro le llama malagradecido por la donación de los $30 millones a El Salvador. No sabía yo que con donaciones se compran votos.
¿Es donación o compra de voluntades? La mera neta, raza, no hay ningún lugar más bajo que ser un traidor y un malagradecido. Y estamos hablando de este señor, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aquel que aplaudió la acción del Ecuador en contra de la Embajada de México, allá en Quito. Este animal de presidente se le olvidó que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que le tendió la mano cuando este iba empezando y no tenía ni con qué chingados darle de comer a su pueblo. Y ahora viene pues con estas chingaderas pues que no se hacen justo, porque eso es ser un malagradecido, un traidor a quien te ayudó cuando lo necesitabas, y eso no se hace, y eso me va a dar la razón la gente en los comentarios. Ándale, carnal, responde, no seas tan pendejo. En este video le daremos una respuesta a estos enamorados del presidente Bukele. Les desmontaremos sus sueños húmedos, que a una distancia se les nota que solo señalan y no ven los otros 3 dedos que les apuntan a ellos. Damos inicio. En definitiva, el tema Ecuador-México ha traído una cola bastante grande a nivel internacional. Pero ¿por qué razón en este conflicto sale El Salvador de nuevo? Donde una pequeña nación que no tiene nada que ver en el conflicto es protagonista. ¿Y todo por qué? Porque se abstuvo de votar. Pero antes de seguir y dar nuestra opinión, quédese al final, quiero hacer una pequeña reseña en 10 segundos. México asila a un político acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en conexión con la trama Odebrecht. México le da asilo en su embajada, las fuerzas de seguridad irrumpen suelo mexicano en Ecuador, México se enoja y rompe relaciones y un montón de cosas más. Pero quiero que prestemos atención en este caso. El pasado 5 de abril de 2024, México le está exigiendo a Israel la extradición de 2 mexicanos, en lo cual lo hacen de la siguiente manera. Comunicado de prensa. En cumplimiento de las instrucciones del presidente de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa sobre las 2 solicitudes de extradición de personas de nacionalidad mexicana, realizadas por el Gobierno de México al Gobierno del Estado de Israel. Aun cuando México e Israel carecen de un tratado de extradición, las acciones en esta materia se sustentan en la reciprocidad internacional y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado o Ley de Extradición Internacional. Interesante cómo funciona esto de las políticas internacionales. Tú puedes y te crees que tienes el derecho de asilar delincuentes, pero pasas a reclamar también a tus delincuentes para que sean extraditados a México. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo hacemos cuando nos conviene o es basado en la política de besos y abrazos de AMLO? Y si lo llevamos al plano más nuestro, le preguntamos a ustedes, creadores de contenido, lumbreras mexicanas, en especial a estos 2 creadores. ¿Por qué razón México se convierte en un país para asilar corruptos y delincuentes? ¿Cuál es su razón? ¿En qué se basa darle asilo político a personas como Sigfrido Reyes y Gerson Martínez? Corruptos que, al igual que el señor Kles, perfectamente sabían dónde irse para no rendirle cuenta a la justicia de sus países. Y les aseguro que no fue porque eran hombres honestos. ¿Por qué ustedes no extraditan a los corruptos salvadoreños asilados en México para que enfrenten la justicia? ¿En qué basan ustedes su asilo? ¿Cuáles son sus parámetros? Ellos no son como Rigoberta Menchú, una verdadera líder que luchó por los derechos de los indígenas en Guatemala y que era un estorbo para el gobierno en turno. Estos son corruptos. Lo repito de nuevo, estos asilados políticos son unos corruptos. Espero respondan esas lumbreras de creadores de contenido mexicana. Ahora bien, al señor Bailey. Como loba herida acusa a El Salvador de abstenerse y eso es votar en contra. Señor Bailey, si quiere, podemos hacer algo. Le prometo que si este video llega al 1.000.000 de vistas, le voy a mandar un muñeco gigante tamaño real del presidente Bukele para que sienta que está con el presidente. Su odio al presidente se mira en la distancia, todo por un desprecio. Pero El Salvador, ¿por qué se abstuvo? Se preguntarán muchos. Y aquí quiero que quede claro que esta es una opinión personal. No es del gobierno,
Esta es una opinión personal y espero que les quede claro y cristalino que es personal. En una conferencia de prensa, cuando el presidente Nayib Bukele reunió a los embajadores de todos los países en El Salvador, él dejó clara esta posición. Hay un artículo que lo discutimos la vez pasada, que por cierto, hablando de eso yo les dije, recuerdo que estaban la mayoría de ustedes aquí, yo les dije, deberían de pronunciarse. Yo les dije, deberían de pronunciarse en contra del intento de los diputados de destituir al presidente. Se los dije. Yo les dije, les aconsejo que se pronuncien públicamente en contra del intento de destitución del presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa, cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Porque no es posible que la comunidad internacional, o por lo menos los países que usted menciona, estén indignados y no dijeron nada cuando intentaron destituir al presidente. Es muy simple. ¿Por qué no basar el respeto y la decisión de ambos países en las cuales se puede estar de acuerdo con ambos, pero en desacuerdo con ambos? También la abstención es decirle a ambos países que como país nosotros queremos la justicia y la paz. No queremos que los países den asilo a corruptos. Denle asilo realmente a perseguidos políticos, aquellos que no tienen nada que ver con la corrupción o delitos de cualquier índole. El asilo político solo debería servir para aquellos que no tengan este tipo de situaciones en sus países de origen. Pero asilar corruptos y protegerlos, me parece que hemos entendido mal todo. Protejamos la vida de las personas, pero no sirvamos de tapadera de corruptos. Respeten nuestras decisiones, o les duele tanto que un país como el nuestro, que quiere caminar en paz, les está diciendo al mundo que no votaremos ni a favor de uno ni en contra del otro. Porque al final, si lo vemos desde afuera, los dos líderes cometieron crasos errores de respeto. Dejemos a los políticos que sean políticos y déjennos a nosotros que caminamos por una ruta que a muchos les incomoda. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.